Oportunidades de inversión en México. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Y antes de empezar, me gustaría primero pues felicitar a Actinver por el aniversario de 30 años. Muchas felicidades. Y también agradecer a Héctor Madero, que por aquí estaba, Fernando Pérez y el equipo de Actinver, pues por la invitación que nos han extendido para estar aquí con ustedes hoy. Y también, bueno, tenemos la fortuna de que nos tienen presentes y nos ha tocado estar por aquí en algunas ocasiones en otros años. Siempre es un gran evento, súper bien concurrido, así es que es un gusto estar aquí para hablar un poquito de Cemex, ¿no? Entonces, con ello, quisiera empezar y, bueno, contarles un poco sobre Cemex. La presentación está en inglés, espero que eso no sea un tema, ¿no? Pero bueno, nuestro propósito es ayudar a resolver los retos en la industria de la construcción, trayendo productos sustentables, innovadores, y nuestro lema es construir un mejor futuro, ¿no? Y operamos 4 negocios en diferentes geografías alrededor del mundo. Hacemos el cemento, tenemos también un negocio muy importante de agregados, que el agregado junto con el cemento y algunos otros componentes producen el concreto, en donde también tenemos un negocio muy importante de concreto, y el concreto al final pues es el material por excelencia en la construcción. Todo lo que vemos construido alrededor del mundo, lo más probable es que tenga bajo, mediano o alto contenido de concreto. Entonces nuestro producto es fundamental para el desarrollo de la humanidad, para la urbanización, para el desarrollo de ciudades, etcétera, ¿no? Y también más recientemente hemos sumado un negocio nuevo a nuestro portafolio, que es el negocio de soluciones urbanas. Y este negocio consiste o comprende diferentes negocios que son altamente complementarios al negocio de cemento, de concreto, de agregados, pero que tienen un atributo o un componente que ayudan a resolver uno de los retos en la industria de construcción. Son productos que son, digamos, más fáciles de implementar, tienen atributos sustentables, tienen menor huella de carbón, tienen propiedades de resistencia. Sumados a nuestros productos, les permiten hacer cosas, digamos, de mucho valor agregado para los materiales de construcción. ¿Dónde estamos? Aquí pueden ver nuestra presencia geográfica. Nuestro mercado número 1 en generación de flujo es México. México es un gran mercado. Nos enorgullece ser la empresa líder en materiales de construcción en México, y es un mercado en donde Cemex ha tenido un gran éxito a través de muchas décadas. Nuestro segundo mercado es Estados Unidos, donde no tenemos, digamos, el ranking que tiene Cemex en México, pero es un mercado que es muy dinámico y tiene una proyección muy positiva hacia adelante. Los fundamentales en Estados Unidos son muy atractivos, hay mucho por hacer, mucho por construir, hay mucho capital y hay mucha voluntad para solventar temas de vivienda, de infraestructura. Entonces es un mercado con un dinamismo muy atractivo y también es una porción muy importante del portafolio de Cemex. Los otros 2 mercados son lo que llamamos EMEA, que es principalmente Europa, y Sudamérica y Caribe. Y ahorita les voy a platicar cómo estamos en un proceso de transformación para simplificar el portafolio de la compañía y concentrarnos en los mercados que son más importantes para nosotros, ¿no? Como pueden ver aquí, en el 2023, si bien México era el 40% de nuestro flujo de efectivo, Estados Unidos representaba un 30%, Europa un 14% y el resto del mundo, pues la diferencia, ¿no? Entonces, como un 16%.
Estamos en medio de una transformación del portafolio en donde estamos buscando que Estados Unidos llegue a representar un 40% del total, México probablemente quedarse con un 40% del total y Europa pues cercano al 20%. Entonces, lo que no es Estados Unidos, Europa y México, estamos en un proceso de desinversión en donde hemos tenido grandes avances y tenemos la intención de asignar ese capital a oportunidades de inversión en estos tres mercados, Estados Unidos, México y Europa. Entonces, con ello, pensamos que los atributos que van a tener estos componentes del portafolio son: Estados Unidos nos va a dar crecimiento, en Europa buscamos ser líderes en sostenibilidad y, por cierto, la sostenibilidad hemos encontrado que es un muy buen negocio en Europa. Nosotros estamos, y ahorita lo vamos a platicar con más detalle, descarbonizando, reduciendo significativamente la huella de carbón en la fabricación de los materiales de construcción, y esto está ocurriendo con rentabilidad. Entonces, crecimiento en Estados Unidos, liderar la sustentabilidad en Europa, seguir asegurando que somos líderes en México, y por último este negocio más reciente de soluciones urbanas, que el año pasado aportó algún 10% al flujo de efectivo de Cemex, queremos llevarlo a que represente en estas mismas geografías que ya mencioné, que sea 3 veces más grande, ¿no? Entonces, esos son los objetivos en los que estamos concentrados, y con esto pensamos que Cemex va a tener atributos muy atractivos y va a poder acceder a altas tasas de crecimiento, alta generación de flujo libre y una mayor concentración en el portafolio de productos innovadores, con atributos también sostenibles o de sustentabilidad, y con muy buena rentabilidad. Les comentaba que nuestro enfoque es asignar capital, que es producto de las desinversiones, para invertir en Estados Unidos. Esto ya está en curso. En Estados Unidos tenemos 83 proyectos con capital asignado de más de $1,000 millones, que nos van a aportar adicionalmente 300 millones de flujo de operación sobre una base de 1,000 millones. Y aquí, por ejemplo, hay un par de ejemplos. Estamos invirtiendo para fortalecer nuestra presencia en Texas y en Florida. Entonces, el mercado de Texas es una economía enorme que además tiene una trayectoria de crecimiento muy interesante, tiene atributos económicos muy positivos, flujos migratorios, crecimiento de población, establecimiento de nuevos negocios, inversión en infraestructura, desarrollo de toda la parte energética. Entonces, Texas es un mercado clave en donde estamos invirtiendo para crecer, y Florida, que es uno de nuestros principales mercados en Estados Unidos, nos ofrece grandes oportunidades adyacentes a nuestra base de activos actuales, que estamos aprovechando para aumentar la base de activos y con ello incrementar el peso que tiene Estados Unidos en el portafolio de la compañía. Soluciones urbanas, les comentaba que es, digamos, una nueva línea de negocios que estamos desarrollando, y estamos enfocados en 4 verticales, ¿no? La primera tiene que ver con materiales de construcción, más allá de cemento, concreto y agregados, materiales que son muy complementarios al cemento, concreto y agregados, por ejemplo, morteros o aditivos, que tienen menor huella de carbón, son menos intensivos en capital, tienen tasas de crecimiento de demanda más altas que los materiales tradicionales, y se están utilizando cada vez más en la industria de construcción, ¿no? Entonces, estamos enfocados en crecer ese segmento. Construcción industrializada, sobre todo en ciertos mercados, se está demandando cada vez más productos de concreto prefabricados en procesos de construcción más industrializados, ¿no? Bloques, paneles de concreto con algo de sofisticación, durmientes de ferrocarril, y también estamos enfocados en aumentar nuestra base de activos en este negocio, ¿no? Negocio de circularidad es algo que estamos también creciendo con mucho interés.
digamos, uno de los retos que hay en el mundo es hacer las cosas con mayor sostenibilidad, y la industria del cemento ofrece soluciones muy interesantes para atender los retos de, digamos, basuras, desperdicios, material de demolición y excavación. Estamos posicionados para poder atender los retos que presentan el manejo de todos estos materiales y haciéndolo con rentabilidad, ¿no? Entonces, hoy día estamos, por ejemplo, el 40% de los combustibles que usamos en nuestros hornos de cemento provienen de la basura, de basura municipal. Entonces, imagínense ustedes que tradicionalmente la basura va a dar a los vertederos, y imagínense la imagen que se viene a la cabeza cuando pensamos en los vertederos, y ahí se descompone y se genera y se emite gas metano, que es muchas veces más dañino a la atmósfera que el CO2. En lugar de eso, llevamos esa basura a los hornos de cemento, desplazamos combustibles fósiles, evitamos la emisión de metano, evitamos el uso de tierras en vertederos y todas las inconveniencias que eso lleva, y además, haciendo todo esto, obtenemos un combustible que es menos costoso que los combustibles tradicionales. Ese es un ejemplo. También en nuestros cementos estamos incrementando significativamente el uso de materiales alternativos que reducen la necesidad de que el material pase por el horno, también ahorrándonos energía y emisiones al medio ambiente. Y son materiales, por ejemplo, la puzolana, que es lo que sale de una erupción volcánica y que queda ahí por cientos de años, y que técnicamente pues ya pasó por un proceso de fabricación de cemento a través de una erupción volcánica. Entonces ese material lo podemos adicionar a los cementos y con eso reducimos el costo y reducimos la huella de carbono. Entonces el negocio de circularidad también es algo que estamos buscando crecer, y bueno, y algunos otros negocios que son muy complementarios, negocios que tienen que ver con logística, con venta de otros materiales y productos de construcción, ¿no? Y estos negocios, como pueden ver, les decía yo que el año 2023 estos negocios representaron poco más de un 10% del EBITDA de la compañía, pero el 2019 era menos de la mitad. Entonces, la tasa de crecimiento que tenemos al estar desarrollando estos negocios es superior a la del resto de la compañía. En el mediano plazo esperamos llegar a $500 millones de generación de flujo por estos negocios, y la aspiración es poder llegar a $1,000 millones, que eso sería, pues a lo mejor representaría como una cuarta parte de lo que puede ser la compañía en unos años, ¿no? Y aquí pueden ver a la derecha la tasa de crecimiento del flujo de operación que tienen estos negocios en particular: 75% anual compuesto el negocio de circularidad, y los negocios de morteros y aditivos están creciendo a tasas de casi el 30%. Entonces esto va a ser algo cada vez más importante en el portafolio de Cemex. Aquí un poquito más detalles sobre negocios de circularidad. Por ejemplo, el año pasado nosotros utilizamos 28 millones de toneladas de material que de otra forma serían desperdicio y típicamente irían a un vertedero, incorporando estos materiales ya sea como combustible a nuestros hornos o como materiales complementarios en la producción del cemento, ¿no? Como pueden ver, desechos industriales y municipales, material de construcción, demolición y excavación, y otros desperdicios de otras industrias que son utilizables en la industria de cemento. Entonces, el manejo de materiales y el reciclaje es un componente muy importante en la cadena de valor de la producción de cemento y concreto, y con esto creemos que estamos contribuyendo en forma significativa a el incremento de la circularidad en la economía, ¿no? Entonces manejamos 28 millones de toneladas de materiales reciclados, o que nosotros estamos asumiendo en el año 2023, y en el año 2030 esperamos estar manejando 41 millones de toneladas o más. Les decía yo que estamos en medio de una transformación del portafolio, y para ello buscamos varias cosas. Uno, simplificar el portafolio de la compañía. Habíamos construido un portafolio a través de los años, porque eso era lo que
digamos, lo que hacía sentido hacer de acuerdo a los fundamentales de la industria en la que participamos hace décadas, y teníamos un portafolio a lo mejor con operaciones significativas en más de 20 países, pero una cantidad reducida de esos países representaban más del 80% del portafolio. Entonces, en el mundo de ahora, el inversionista lo que quiere historias un poco más sencillas, ¿no? Entonces, nosotros estamos buscando enfocarnos en los mercados donde tenemos una presencia importante: México, Estados Unidos, Europa, y con ello estamos pasando a desinvertir operaciones en geografías en donde quizás Cemex no era o no tenía una participación o una posición de liderazgo tan contundente, ¿no? Y con ello, el año pasado anunciamos desinversiones por más de $2,000 millones en Filipinas. Cemex dejó Filipinas, estamos por dejar República Dominicana, Guatemala y una participación minoritaria que teníamos en una empresa de informática, y con ello monetizamos 2.200 millones de activos. Todo esto ya está cerrado y terminado, con la excepción de República Dominicana, que estamos próximos a que eso ocurra, pero esto nos libera capital para poder voltearnos y seguir invirtiendo en las geografías y en los negocios en donde queremos ser líderes, ¿no? Y como pueden ver acá del lado derecho, generamos flujo libre más los recursos provenientes de las desinversiones, y lo que ofrecemos es destinar una buena parte, más de la mitad de estos recursos, a reinvertir en negocios y geografías, como ya lo comentaba. Introdujimos después de estar ausentes o de no tener pago de dividendo a nuestros accionistas por haber concentrado los recursos en disminución de deuda. Entonces introdujimos el año pasado un programa de dividendo, arrancamos el año 2024, y eso la intención es mantenerlo hacia adelante en forma permanente y estarlo creciendo en forma progresiva. Entonces, otro atributo de la acción de Cemex es que, además de la posible apreciación por el crecimiento que estamos buscando obtener, pues que exista un componente también del pago de dividendo, y todavía pretendemos avanzar en el desapalancamiento de la compañía. Nosotros pasamos un periodo en los últimos años reduciendo la palanca de la compañía. El año pasado, gracias a estos esfuerzos, las agencias calificadoras le otorgaron a Cemex el grado de inversión, con lo cual estamos cerca de haber concluido el proceso de desapalancamiento, pero todavía nos gustaría, sobre todo en un entorno de altas tasas de interés, de reducir aún más el apalancamiento. Entonces, estamos en ese proceso, estamos por concluir, pero esto es una buena guía de cómo pretendemos usar el capital que estamos liberando con las desinversiones, ¿no? Un poco los resultados del año 2024. No les voy a dar los resultados de todo el año. Nosotros reportamos resultados al mercado el 6 de febrero, entonces por ahora voy a compartirles los resultados que llevábamos acumulados a septiembre del año 2024, que son muy parecidos a cómo va a terminar, o vaya, al menos dejan ver una tendencia de cómo se puede ver el año, que, como les digo, vamos a reportar el 6 de febrero. Entonces, primero hablar de volúmenes. El año pasado fue un año retador, 2024 fue un año retador en términos de crecimiento de la demanda. Tuvimos caída de la demanda en la mayoría de nuestros mercados. El mejor mercado en términos de demanda fue México, que estaba terminando un sexenio. México tiene un ciclo muy predecible que va muy en línea con el sexenio, en donde terminamos el sexenio en términos positivos, y el año 23 fue un año extraordinario en México para nosotros. El año 24, la primera mitad fue muy buena, luego se empezó ya a ver la desaceleración que normalmente ocurre después de las elecciones, y a pesar de ello, pues México fue el mejor mercado en términos de crecimiento el año 2024. Europa, que estaba afectado por la guerra de Ucrania, tuvo disminuciones. EMEA, que prácticamente estamos saliendo después del anuncio de que estamos dejando Filipinas, aunque todavía quedan un par de mercados ahí. Sudamérica y Caribe también tuvo un año retador, y Estados Unidos estuvo negativo. Entonces, el año 2023, Cemex acabó con un crecimiento del 25%. El año 2024, por el tema de volúmenes, está siendo un año de menor crecimiento que el año 2023, ¿no?
Por el contrario, precios nos ayudaron a compensar parcialmente la caída en volúmenes. Fuimos capaces de aumentar precios en forma interesante. Estos son precios en dólares, o sea que adentro de la variación está incluido el efecto del tipo de cambio, pero los precios, como pueden ver en cemento, crecieron 3% en Estados Unidos, 3% en México, 4% en Sudamérica y Caribe, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de un entorno débil o estable en la parte de volúmenes, tuvimos la posibilidad de ajustar los precios, y esto básicamente refleja pues el efecto de la inflación, ¿no? Y con ello, como pueden ver aquí, estamos teniendo un año en el 2024 en donde el EBITDA está más o menos estable después de haber tenido un año con un crecimiento del 25%. Entonces, esto es un poco lo que les quería compartir en cuanto a los resultados del 2024. Vamos a estar reportando resultados y vamos a poder elaborar un poco más, no solo cómo cerró el año 2024, sino las expectativas para el 2025. Y más allá de ahorita darles las expectativas específicas del 2025, yo sí quisiera tomar un momento para hablar un poco de las tendencias de largo plazo. Nosotros estamos muy optimistas en cuanto a México en el mediano plazo. O sea, México, yo les decía que tiene un ciclo sexenal bastante predecible, en donde el arranque es débil, pero con el paso del tiempo la situación y las condiciones de demanda tienden a mejorar, ¿no? Y en México el sexenio pasado fue un sexenio de mucha actividad, particularmente en los sectores de obra pública y también en los sectores industrial y comercial, ¿no? En el segmento pasado escucharon mucho de Héctor y Miguel, pues de todas las bondades que ha ofrecido todo este concepto del nearshoring, que coincido con los comentarios que se hicieron. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que lleva mucho y que es un poco imparable, es una tendencia de muchos años y que nosotros tenemos la convicción de que va a seguir adelante, ¿no? Y además de eso, entonces tenemos, y luego en México algo, a pesar de que fue un sexenio de muchísima actividad, no fue el caso necesariamente del tema de vivienda. Entonces, eventualmente tendrá que haber un catch-up en el tema de vivienda, por lo cual nosotros seguimos viendo hacia el futuro pues, que los fundamentales de México son muy positivos en cuanto a infraestructura, desarrollo de infraestructura, desarrollo de vivienda y la inversión privada, con toda esta historia que se comentó en el segmento previo de las fibras. Entonces, optimistas en el mediano plazo con respecto a México. Estados Unidos, pues también. En Estados Unidos, lo que hemos visto a partir de COVID es una gran convicción para invertir y para desarrollar la infraestructura, la vivienda y la parte industrial y comercial. Entonces, nosotros estamos principalmente en los estados de Florida, Alabama, Georgia, Texas, Arizona, California, y todos estos mercados tienen, digamos, una oportunidad o ofrecen un potencial de crecimiento muy interesante, ¿no? Entonces, también estamos muy optimistas con lo que puede venir en Estados Unidos en desarrollo de infraestructura, vivienda, el sector industrial y comercial, ¿no? En Europa quizás somos un poco más cautos con respecto al posible crecimiento de demanda, pero la dinámica que hemos visto en Europa, sobre todo impulsada con el esfuerzo hacia la descarbonización, está también transformando el modelo de negocios en donde estamos encontrando oportunidades para producir cementos bajos en carbono con un alto nivel de rentabilidad. Entonces también estamos muy optimistas de lo que la presencia en Europa nos va a permitir en términos de conocimiento que vamos a poder replicar en México y Estados Unidos, ¿no? Entonces, el mensaje que les quiero dar es que en Cemex pues tenemos una alta convicción de que el futuro es positivo en los mercados, en el mediano plazo en los mercados donde estamos operando, ¿no? Desde el punto de vista de estrategia financiera, pues les comentaba que hemos avanzado muchísimo en reducir el apalancamiento de la compañía.
y tenemos el objetivo de reducir el apalancamiento todavía en media vuelta. Estábamos al tercer trimestre del 24 con una palanca de 2.2 veces deuda a EBITDA y nos gustaría llevarla en un mediano plazo a 1.50. Entonces, los recursos provenientes de la venta de activos parcialmente se van a utilizar para seguir reduciendo la deuda de la compañía y con ello bajar el apalancamiento a 1.5 veces. Entonces vamos a tener una estrategia financiera muy prudente, muy resiliente, muy preparada para enfrentar los riesgos o los eventos que se puedan presentar en el camino. Y el otro compromiso pues es mantener la presencia y la permanencia de nuestro programa de dividendos, ¿no? Les quería contar un poco sobre el esfuerzo que estamos haciendo para reducir la huella de carbón. Primero, nosotros estamos haciendo un esfuerzo para reducir la huella de carbón o las emisiones de CO2 al medio ambiente que tenemos en la compañía. Y esto es un esfuerzo que viene desde hace muchísimos años. Sin embargo, a partir de COVID, empezamos a acelerar en forma contundente, a partir del año 2020, acelerar en forma contundente el ritmo al que estamos reduciendo la huella de carbono. Entonces, para ello, le dedicamos tiempo a revisar planta por planta, tenemos más de 50 plantas alrededor del mundo, planta por planta, para establecer el plan específico para que cada planta tuviera una ruta de descarbonización, que como pueden ver aquí es esta línea que viene, lo que se expresa en esta gráfica son los kilogramos de CO2 por tonelada de cemento, ¿no? Entonces viene disminuyendo y tenemos una meta para el 2030 de reducir significativamente un 46% la huella de carbón contra lo que teníamos en 1990. Entonces, cuando hicimos estos planes, planta por planta, afortunadamente encontramos que las palancas que tenemos para reducir la huella de carbón en un 46%, como se muestra aquí, para 430 kilos en el 2030, están ya aquí con tecnologías que ya existen, que son viables, que son económicamente rentables. Entonces, para cada planta establecimos un plan de proyectos específicos o una ruta de descarbonización que nos lleva a esta reducción. Sí se requiere capital, pero afortunadamente son inversiones que ofrecen una rentabilidad muy atractiva, ¿no? Eventualmente, como muchas otras industrias, aspiramos a llegar a 0 emisiones, ¿no? Y esta es una ruta que tenemos que trabajar o que estamos trabajando para comprender el periodo de 2030 al 2050. Para ello, yo ahí sí diría, no existe todavía de gran escala las tecnologías, digamos, disponibles para hacerlo, pero la velocidad a la que esto está ocurriendo es rapidísimo, ¿no? Y los países en mercados desarrollados, como es el caso de Europa y Estados Unidos, están proveyendo incentivos a la innovación para hacer las tecnologías de captura de carbono o de retirar carbono de la atmósfera para hacerlas más viables, y hay mucho capital que está siendo dirigido e invertido en estas iniciativas, ¿no? Y además de eso, en estos mercados existen incentivos o subsidios para que compañías como nosotros podamos fondear proyectos que ofrezcan un retorno razonable y que con ello podamos avanzar la curva de aprendizaje para que cuando estemos en el 2030 podamos a una mayor velocidad aplicar las tecnologías que ya estén disponibles para seguir reduciendo la huella de carbono. O sea, vamos a llegar a 430 kilos y para llegar de 430 a 0, pues ahora sí que el carbón que se emite hay que enterrarlo, ¿no? Y para ello, pues estamos preparándonos desde ahora, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es el haber determinado que esta reducción de carbón en lo que tradicionalmente se ha conocido como una industria que contribuye a la emisión de CO2, pues que es viable la descarbonización y es rentable, ¿no? Entonces eso nos tiene muy animados en la compañía para tomar el liderazgo y pues ir demostrando cómo esto es posible, ¿no? Y eso es todo.
Muchas gracias y muchas gracias.